Bienvenidos al programa número 6 del podcast, programa, llámalo como tú quieras. ¿Y tú qué estudias? Hoy nos acompaña José Luis Brito, eh, estudiante de arquitectura técnica y nos va a explicar un poco, no sé lo que nos va a explicar. ¿Qué nos vas a explicar? Voy a hablar un poco de la carrera, arquitectura técnica, la diferencia con la arquitectura y todas las posibles variantes que hay de estas ramas. Bueno, ¿qué tal estás? Lo primero de todo. Muy bien, con ganas de empezar ya, que estaba aquí viéndote cómo haces la intro y deseoso de ponerme online. Guay. Vale, pues vamos a empezar, como siempre, empezamos en el podcast con la pregunta de quién eres y qué es lo que estudias. Vale, yo soy José Librito, como ya he dicho, estudio arquitectura técnica. Es una variable de arquitectura que muy poca gente conoce, en verdad. La gente habla de arquitectura general y se piensa que esa arquitectura solo hay una, y yo estudio lo que es la técnica. Luego explicaremos un poco la diferencia con la superior y con interiores y con otras alternativas. Hay un montón de arquitecturas por lo que por lo que has explicado así de primeras, yo entiendo que hay un montón de arquitecturas diferentes y que son completamente diferentes. Arquitectura como tal está la superior y la técnica, y luego variables más pequeñas, puede ser delineante, pues interiorista, diseñador de interiores, que no es lo mismo, y muchas más opciones. Madre, anda que no tienes opciones ahí. Vale, explícanos un poco cuál es tu situación actual. O sea, qué estás estudiando tú y cómo estás respecto de lo que estás estudiando. ¿Vale? Yo estoy estudiando el cuarto de carrera de arquitectura técnica, este año espero acabar ya. ¿Mm? Estoy en Zamora, en la Universidad de Salamanca, y Y eso, empecé 2 años de la superior, hice ¿Mm? 2 años superior y ya estoy en cuarto de la técnica. Así que tengo un poco la visión de ambas ramas, de las salidas tanto de una como de la otra. ¿Y cómo es que te cambiaste de una a otra? O sea, que porque dices voy a hacer arquitectura técnica y luego dices no, venga, voy a hacer, o sea, arquitectura superior y luego me cambio a arquitectura técnica. Entré un poco de rebote en la superior, porque tampoco la pensaba estudiar, por la selectividad no llegué a la nota de la carrera que quería. Al final me cogí en la superior en Madrid, ¿Mm? hice 1 año y medio, vi que no conectaba con la carrera, me faltaba mucha madurez en ese momento, viéndola ahora sé que no habría podido sacarla. ¿Mm? Hubo un momento en el que me iba muy mal y veía que tenía que dejar la carrera, la dejé, estoy viajando medio año sabático y cuando quise volver acabé aquí. Yo en su día pensaba que era la misma carrera, que eso le pasa a mucha gente que piensa que solo es una, llegué a Zamora y vi cantos diferentes. Sorpresa. Eran cosas totalmente diferentes. Vale, pues bueno, creo que lo primero que podemos hacer es que nos explicaras un poco qué arquitecturas hay, porque yo ahora mismo estoy muy perdido. O sea, ¿qué arquitecturas hay y en qué se diferencian? La duda que ahora mismo tengo es así más interior, con todo lo que nos has contado ya de primeras. A ver, la gente cuando habla de arquitectura siempre habla superior. Hmm. Y cuando alguien dice soy arquitecto, soy un arquitecto superior con un máster habilitante que te habilita para ser arquitecto. Hmm. Eso es lo que antes se llamaba arquitectura. Y en la técnica es lo que antiguamente se llamaba aparejador. Se enfocaron mucho más en la construcción, mientras que la superior es el que hace los planos, el que hace los diseños, el que tiene las ideas, digamos. Entonces, la principal diferencia es que uno sabe mucho de proyectos y de diseño, debería saberlo. El otro sabe o debería saber mucho de construcción, de instalaciones, de estructuras y de temas que no son tanto diseño y tanto gráfico. Vale, o sea que el arquitecto técnico tiene más control sobre... Por la construcción y sobre lo que es la obra en sí. Mientras que uno está, digamos, en un estudio o en un estudio viendo obras y coordinando todo, el técnico es el que puede estar o delineante haciendo planos o controlando a los obreros, la obra y viendo que todo avanza correctamente. Vale, vale. Eh, Respondido esto, vamos a entrar al primer bloque y la primera pregunta era que nos explicaras un poco qué es eso que tú estudias, que ya lo has contestado eh, bastante por encima, bueno, no por encima, pero sí lo has contestado. Ahora me gustaría saber, o nos gustaría saber un poco por qué elegiste arquitectura, o sea, por qué arquitectura y no bioquímica.
A ver, a mí siempre me gustó mucho las ciencias en general. O sea, yo he sido muy polivalente. Me gustaba el dibujo, me gustaba la matemática, la informática, la física. Pero el dibujo técnico me gustó muchísimo en bachillerato. Mm. Luego en mi familia había varios constructores, el padre de mi abuela y por parte de mi abuela toda su familia siempre ha estado en el mundo de la obra y siempre es algo que les ha gustado mucho. Y mi abuela y mi madre siempre me han incitado mucho a hacer alguna carrera de arquitectura o alguna ingeniería. Por eso el tema de las ciencias. Mm. La arquitectura como tal, en Madrid, en la primera, entré un poco de rebote porque es donde me dio la media. Quería hacer informática, no llegué y entré en arquitectura y luego me gustó mucho la carrera, pero en ningún momento es de esto que dices, llevo desde los 13 años queriendo estudiar esto. Sí, no, Fue fue un poco de cosas de la vida. sorpresa. Yo es que lo hemos dicho muchas veces aquí, se nos hace elegir muy pronto. Yo me da la sensación de que tú te pasó eso. Que se nos hace elegir muy pronto qué es lo que queremos hacer con el resto de nuestra vida y nos encontramos a veces en una situación de decir, estoy haciendo aquí una cosa que no sé ni cómo coño se he llegado aquí. Me pasa, me sigue pasando porque a día de hoy, en cuarto de carrera y después de 6 años de universidad, sigo sin saber qué quiero hacer con mi vida. Y mucho menos cuando tenía 18 y cuando tenía un montón de posibilidades. Porque yo siempre he sido muy polifacético y no sabía por cuál tirar. Mm. De hecho, solo te digo que arquitectura en la selectividad fue como mi quinta opción o mi sexta, no me acuerdo, por ahí. Y luego la séptima o la octava, la séptima creo que era periodismo, la octava era filosofía y luego tenía por ahí algunas letras porque me gusta todo. Entonces entré un poco por entrar en una, pero sin tener claro que quería hacer eso. Sí, yo soy muy partidario, creo que era en Estados Unidos, no sé dónde he leído esto, a lo mejor me he colado, pero yo he leído que en Estados Unidos el primer año de universidad o el primer año de unos estudios superiores tienen como todas las disciplinas, es decir, tienen que estudiar literatura, tienen que estudiar ciencias, tienen que estudiar matemáticas, física, tienen que estudiar historia, tienen que estudiar de todo. Y ya en Yo eso segundo creo y que sí. tercer O sea, año, y eso falta muchísimo aquí en España. Haya una visión más general y no tan focalizada solo en tu carrera, solo en un punto concreto, sí, solo especializado en algo. que no te hagan con 16 años elegir ciencias o letras. Y ya, ya se acabó. ¿Sabes? Ya te olvidas Si de con 17 años dices, vaya, me he equivocado, quiero hacer letras en vez de ciencias o ciencias en vez de letras, ya está, ya no lo puedes solucionar. Y además, o sea, yo, por ejemplo, en mi caso, en bachillerato, en primero, en cuarto, sí, creo que fue en primero, que el profesor que tenía de química se me daba muy mal la química, me dijo, de hecho, me dijo, tú deberías meterte a letras porque tú no vales para esto. Mm. Bueno, aquí estoy a día de hoy. Otro de esos Y ya maravillosos profesores que dan maravillosos consejos. suspendí el primer examen y me dice, tú deberías cambiarte, tu bachillerato de ciencias no es para ti. Luego en segundo sí que me quité la química porque nunca me gustó y me metí en economía, que en mi instituto se podía hacer eso. Mm. Entonces tenía un poco la visión tanto de las ciencias puras como de las sociales y la economía, y eso sí que creo que me vino muy bien, porque aunque no sepa de economía, siempre es bueno para cualquier niño saber un poco de todo. Mm. Yo creo que en general, en tu vida académica o en la vida académica en general de todas las personas, o por lo menos en España, desde los 15 años o hasta los 18 años, falta un poco de educación emocional, que te enseñen a gestionar tus emociones cuando te enfadas, cuando te pones triste, cuando tienes frustración, cuando tienes ansiedad, cuando tienes estrés, ¿vale? Eso evitaría primero muchos problemas mentales de ansiedad, de depresiones, de suicidios que llevan después, que por desgracia ahí es una de las principales causas de muerte, ¿no? Entre los jóvenes, según tengo entendido. Educación económica, que te enseñen a gestionar tu dinero, porque la gente empieza o sea, los jóvenes aprenden a gestionar dinero a base de gestionarlo mal. O por lo menos es Los mi... jóvenes aprenden sobre todo lo que le enseñan sus padres, que al final Mm. venimos de unas generaciones que nos dicen, estudia, trata de estudiar, consigue un buen trabajo y esa que sea tu única fuente de ingresos. La gente se cree que con estudiar una carrera vas a tener un buen trabajo, vas a tener un muy buen sueldo o un buen ¿Qué va? sueldo y ya vas a tener la vida hecha. Y ni Ojalá. estudiar una carrera te da un buen trabajo, porque hay mucha gente que estudia carreras, luego no trabaja de lo que quiere o te que buscas un trabajo alternativo que no tenga que ver. Y aún así, aunque trabajes de lo que siempre has querido toda tu vida, esa no es tu única fuente de ingresos, porque al final es un empleado más. Puede haber momentos buenos, momentos malos, pues irte al paro, pueden echarte y puedes encontrarte sin saber qué hacer, sin haber administrado tu dinero.
Entonces Sí. es muy importante eso. Estuve escuchando un podcast ayer, creo que fue ayer, y el podcast de Fitness Revolucionario, lo recomiendo, desde aquí lo recomiendo muchísimo. Eh, Está ahí el que hace el podcast, nunca me acuerdo del nombre, estaba hablando con una mujer o una chica que es divulgadora, tampoco me acuerdo del nombre, y explicaba que antiguamente nuestros padres o nuestros abuelos no necesitaban diversificar o sea, su dinero, su fuente de ingresos, no necesitaban diversificar. Digamos que como era una época buena, una buena época, tú tener tu trabajo, tener tu dinero, pues bien, tenías unos buenos sueldos. A día de hoy decían que era diferente. Que a día de hoy las personas necesitamos diversificar mucho más. Necesitamos eh, tener varias fuentes de ingresos, necesitamos tener varios sitios en los que invertir nuestro dinero. Es como que la perspectiva de la forma de la economía de una persona ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Trabajas, tienes tu sueldo, vives. No, tienes que diversificar. Yo lo que entendí es que tienes que diversificar un poco, ¿no? Tanto el dinero que Sobre todo entra es como el eso, o que sea, sale. antiguamente se decía mucho el típico refrán, no me acuerdo exactamente cómo era, pero el de no pongas todos los huevos en el mismo cesto, ¿Mm? que se decía, pero justo lo que nos enseña es lo contrario, a tener solo un trabajo, tener una fuente de ingresos y depender de eso. Sí. Hay que tener muchas más opciones, hay que tener un abanico mucho más grande, hay que ser polifacético y no centrarte solo en algo, en una sola cosa en la vida, porque al final el mundo es mucho más. Y si puedes tener otros ingresos, otras aficiones o sacar dinero por ello, pues mejor. El mundo es muy amplio y te da muchas posibilidades, sobre todo cuando eres joven, ¿no? Es mi opinión. Que tienes la posibilidad de descubrir realmente todas las cosas que puedes llegar a hacer y el hacer unas cosas no te tiene por qué impedir hacer otras a la vez. Vale, volviendo un poco a la carrera, tu experiencia en bachiller no veo que no fue súper agradable. Creo que la experiencia de nadie en bachiller es excesivamente agradable. O sea, siempre yo ¿Verdad? por lo Al, menos al revés, o sea, tuve problemas, pero sí que fue bastante agradable. Tuve mis problemas de con las notas, alguna me costó más aprobarla, pero sí que no lo recuerdo como una mala época. A ver, yo tampoco lo recuerdo como una mala época, pero sí que lo pienso en el sentido de que académicamente no ha sido mi mejor época, pero no sé cómo explicarlo. Realmente no sé cómo explicarlo. Pero que no. Es una época en la que no tomas buenas decisiones. Es lo que quiero decir. Cuesta saber cuál es la decisión correcta. Eso es la idea a la que yo quiero ir. Eso sí, o sea, es un abanico de posibilidades enormes y te obligan o te incitan a centrarte solo en una de ellas. Llevas escuchando la típica pregunta de tú qué quieres estudiar o tú por dónde vas por ciencias o por letras desde los 15 años, 16, Efectivamente. y tú te estás montando la película de qué quiero, qué quiero, qué quiero, y hay muchos niños que no tienen claro. Sí, ¿y Hay qué? mucha gente que con 15 o con 16 años que se acaba la ESO Mm, no sabe si quiere ciencias o letras y que siempre dice, pues métete a ciencias para no cerrarte puertas, pero igual eso no le gusta. Te claro. están incitando o te están animando a ir por un camino que no sé qué tú quieres. No. Mismamente en la típica pelea con las FPs, de la FP es un nivel inferior al bachillerato, Sí. igual a ti te gusta eso Es la y salida que quieres coger, que tienes que coger si no quieres estudiar. claro, Es como te lo pintaban, ¿no? Cuando te decían, no, la FP es si no quieres estudiar. Si no quieres estudiar, y la parece gente como lista va a que una FP no se bachillerato y la estudia. gente que no sabe va a FP. Claro, es Bueno, como que parece como que una FP no se estudia. Pero bueno. Vale, al final entras en arquitectura. ¿Cómo es tu primer año? O sea, tú llegas allí a la universidad, como llegamos todos el primer día, con cara de, ¡Hola, qué guapo estoy en la universidad! ¡Qué mayor soy! Qué chulo todo, ¿no? ¿Cómo fue tu primer año de la carrera? ¿Qué te encontraste allí? para empezar fue un cambio enorme, porque yo vengo de un colegio, iba al colegio de barrio desde pequeñito. Al final mi barrio es un barrio grande, pero había muy poco, o sea, había el colegio era pequeño y había un pocos niños. Mm, No teníamos una rama en clase y en cada curso éramos 15, 20, 25 y no había más gente. Llego a la universidad, es una universidad muy grande y en arquitectura solo había 8 ramas y cada una con 100 personas. Entonces, primero había 800 personas para empezar. Me cago en 10. Luego, cuando volví aquí a Zamora, fue un cambio justo al revés y volví a lo que era un ambiente más familiar y por eso me gustó.
pero bueno. Y llego allí a la universidad, veo que son 800 en primero, hay muchísima gente, los profesores son como seres muy lejanos que entran, dan su clase y se van, no tienes esa cercanía con el estudiante. Veo que esto es como mucho más impersonal. Tú eres uno más, tú eres un número en la lista, eres tú un número en DNI y nadie sabe quién eres y no sabe nada sobre ti. Mm. Una... Eso es lo bueno que tienen los campus periféricos, bueno y no malo, ¿sabes? O sea, yo pienso que es una navaja de doble filo. Lo bueno y lo malo que tienen los campus periféricos es que hay mucha menos gente. Y al haber mucha menos gente, el trato es mucho más personal, pero a la vez el trato es mucho más personal. Es decir, tú en una universidad grande te puedes tomar la libertad de no ir a clase o tomarte la carrera de una determinada manera o lo que sea, porque eres un número más y el profesor no sabe quién eres. No sabe si vas, si no vas, si haces o dejas de hacer. Pero en un campus pequeño no, en un campus pequeño el profesor sabe quién eres y sabe si vas a clase o si no vas a clase. Entonces, bueno, yo creo que es una navaja de doble filo. La pregunta sería, ¿tú esperabas encontrarte lo que te encontraste? ¿O te sorprendió o dijiste, "Uf"? Porque a mí, por ejemplo, sí que me sorprendió. Yo eso que dices tú de ser un número más, a mí me sorprendió. A mí nadie me había explicado cómo era la universidad, entonces yo llegué allí a un sitio, el que era una persona que no me conocía a nadie, que yo no conocía a nadie, que puedes ir a clase o puedes no ir a clase y no pasa nada. O sea, el mundo sigue igual. Y a mí eso me chocó un poco. No sé cómo fue tu experiencia en ese sentido. En ese sentido, sí, ya te digo que fue un cambio grande porque venía de un colegio muy pequeñito y pasé a lo más grande casi que hay en España, que era la Universidad Politécnica de Madrid, que es donde había muchísimos alumnos y no importaba nada a nadie. Con gente de clase también, en el tema de amistades. Porque al final en el barrio tenía mis amigos de toda la vida, llego allí, no conoces a nadie, como todo el mundo en primero, luego estás en clase con 80 personas más o con 100 personas más. Al final un día te sientas con unos, otro día te sientas con otros y me costó mucho más hacer amistades en ese sentido. Mm. Y luego en el tema académico sí que lo noté, porque yo en bachillerato y era eso, sacaba buenas notas en las de ciencias, mate siempre me ha gustado, física también, dibujo también. Llego allí y dibujo se me da mal. Tengo una de dibujo artístico, que no había hecho dibujo artístico en mi vida, porque, porque nunca he dibujado y siempre pensé que dibujaba mal. Mates la suspendí y le saqué muy mala nota cuando se supone que era mi fuerte. Y veo que hay mucho, o sea, veo que es como otro mundo y que no estaba preparado para ese tipo de asignaturas y para esa vida, digamos. Es un poco el instituto que no te prepara suficientemente bien para ese mundo, yo creo. Yo, por ejemplo, con matemáticas fui con muy mala base a la universidad y, claro, una carrera de ciencias con una muy mala base Matemáticas. de matemáticas. Si ya es duro con muchos conocimientos de matemáticas, pues si vas sin ninguna base es que es imposible. O sea, te ves como caer en un abismo, ¿no? O sea, no sabes cómo parar o no sabes qué hacer. Pero bueno, vamos a entrar un poco en lo que es arquitectura técnica, ¿vale? Vamos a entrar en el bloque 2, vamos a empezar a desgajar un poco lo que es la carrera. Entonces, lo primero de todo, ¿podrías hacernos una descripción de la carrera, de cómo son las clases, de las prácticas que tienes, de cómo son los años? Supongo que será 4 años, como todas las carreras. Sí, y bueno, primero esto. Primero vamos a hablar de cómo es la carrera, cómo son las clases, cómo son las prácticas, si hay mucha diferencia de los primeros años a los últimos. Lo primero, a diferencia de lo que decíamos antes, de la superior a la técnica, el cambio fundamental y algo en lo que esta carrera se centra o intenta centrarse mucho es el tema de la construcción. Aquí hay cuatro, construcción uno 2 3 y 4. Lo ves todos los años de alguna asignatura de construcción. Y luego asignaturas de dibujo que son dibujar detalles constructivos. Esas asignaturas de mediciones que es medir detalles constructivos. Y al final la construcción es lo más importante. La carrera se centra mucho en eso. Los primeros años, primero es genérico, como en muchas ingenierías, en mate, física, dibujo, química, economía y cosas de esas. En segundo empiezas un poco a especializarte con legislación, gestión de la calidad, alguna asignatura como más concreta. Y luego tercero y cuarto ya es muy específico y tienes asignaturas tipo mediciones, valoraciones, estructuras, instalaciones, que son temas a los que te puedes dedicar solo y tienes una asignatura solo para eso. Uf.
¿Vosotros tenéis que estudiar el código técnico de edificación? ¿Entero? No. Entero no, o sea, yo no me lo sé como tal. Y no sé cuántos documentos básicos tiene. Pero cada asignatura sí que intenta tratar su documento básico. En instalaciones los tocamos, los de aislamiento también los tocamos, los de seguridad contra incendios los tocamos solo en una asignatura. El de seguridad contra incendios es el que tengo que estudiar yo, el de BSI. Y Ese, luego no sé ese. cuáles más hay, pero sí los tocamos casi todos, intentamos conocerlos, pero cada uno un poco en su asignatura. No a nivel como tal el correo técnico. Sí, hombre, saber un poco de qué habla cada uno, ¿no? Entenderlo, más Saber que de qué va, aprenderlo. conocerlo por encima, saber dónde está y cómo utilizarlo. Vale. Sí, no, a nosotros nos exigen saberte los datos de memoria, básicamente. ¿Sabes? Las distancias, la altura de un edificio de más de 9 plantas, cuánta altura libre tiene que tener hacia arriba y tal. ¿Sabes? O sea, es una locura. Nosotros no, porque para instalaciones, por ejemplo, que tuvimos que hacer un capítulo en instalaciones contra incendios, que era la media asignatura, y sí que tenemos que saber utilizar los planos y saber cómo acudir a él, pero no conocemos los datos. Yo ahora mismo no me acuerdo las licencias de seguridad, de evacuación y todo eso. Sé dónde están, sé cómo se acude, pero no sé de memoria cuánto es. Y bueno, es lo lógico, o sea, vamos a ver, es lógico. Es lógico y normal. Vale, y respecto a las prácticas, ¿tenéis muchas prácticas? No, y es lo que falta muchísimo en la carrera. Prácticas y visitas a obra. De hecho, el viernes tuve una visita a obra con una asignatura, con un profesor. Estuvimos viéndola con el arquitecto técnico que estaba en la obra y nos explicó que para él la carrera, con su experiencia laboral y lo que ha visto, que la carrera debía centrarse e ir todas las semanas a ver una obra. Todas las semanas o cada 2 semanas porque es lo más importante y es donde más aprende. Y nosotros vamos a una obra una vez al año y da gracias. Una Porque vez al año. profesores que nos llevan a las de sus conocidos y ya está. El resto no se va. Entonces falta mucha visita a obra y falta práctica para conocer lo que es el mundo de la obra como tal. Hombre, yo supongo que estoy segurísimo de que hay gente que entra en arquitectura, se hace arquitecto y no ha visto una pala en su vida. Totalmente. Yo mismamente, bueno, a ver, sí que hemos ido a obra y la hemos visto por encima. Pero claro, vas con los 15 que somos en clase, estás un rato, te das una vuelta por la obra y no ves nada en concreto. Entonces no es el conocimiento que deberíamos tener. Y hay una carencia enorme. Vale, ¿y la dinámica de enseñanza en las clases cómo es? ¿Cómo se enseñan en clase? ¿Es muy teórico? ¿Es muy de problemas? ¿Es muy práctico? Depende. Yo separaría en tres asignaturas, que me imagino que en general las ingenierías son así. Sobre todo hay como tres grupos fuertes. Una, las que son bueno, en mi carrera que son de planos, las de dibujos, las de proyectos y demás, es trabajar o instalaciones mismamente que se hace planos, que es trabajar con el ordenador, todo el rato ordenador, y trabajar con AutoCAD y con el programa que toque. Esas son muy de hacer trabajos, o durante todo el curso, lo entregas al final y ya está. No es estudiar como tal. Luego están las que son física, estructuras, matemáticas y que son de hacer ejercicios. Te estudias los ejercicios si te lo sabes bien y si no, pues no. Y luego están las que son teóricas, que tenemos muy pocas y de estudiar como tal hay poco. Casi todo eso, planos o ejercicios. En ese sentido, a mí que nunca me ha gustado mucho estudiar de memorizar, que lo veo absurdo, me ha gustado la carrera. No, sí, tiene sentido que no tengáis que memorizar cosas cuando realmente el trabajo que vais a hacer después es más práctico y más de A estar práctico y encima de más. algo, ¿no? Vale, el plan de estudios, Bolonia, 4 años, de lo que dice el plan de estudios a cómo está llevado a cabo, ¿qué tal es? En la teoría, bien. O sea, las asignaturas se corresponden y tienen sentido. Y quitando alguna optativa que yo metería por temas nuevos que hay en el siglo XXI, tipo sostenibilidad, residuos, agentes químicos, radiaciones y demás, que eso no se trata y no se cuida porque se centra mucho en la construcción clásica, digamos. Quitando eso, sí que hay asignaturas que nos tratan tanto los temas posibles y sí que está muy enfocado y muy bien hecho lo que es una asignatura. Lo que falla es lo típico, los profesores. Si tienes Sí, una buena asignatura, en teoría, interesante y necesaria, y el profesor no es bueno, pues no te sirve para nada. y bueno, eso pasa siempre. Pero Siempre hay buenos y malos profesores, es lo que hay. Si te toca una asignatura que es interesante, pues mala suerte. Vale, ¿qué tipo de estudiantes estudian arquitectura? ¿Cómo es el estudiante de arquitectura?
sea, te tienen que gustar los edificios. O sea, te tienen que gustar el construir cosas, los Lego. Te tiene que gustar un poquito ese tipo de cosas, ¿no? Si hablamos de arquitectura como arquitecto superior, sí. O sea, porque al final el arquitecto superior tiene que ser un poco más tirando a bellas artes, artista loco, incomprendido, con ideas extrañas en la cabeza Sí. para hacer Dalí, esta figuras gente, ¿no? O de ese Calatrava tipo. o ese tipo de gente, ¿no? Atrapa, por ejemplo, es un ejemplo que te hace figuras muy extrañas que nadie entiende, con curvas y con cosas así. Mm. Arquitecto normal tira más a eso. Arquitecto técnico, en muchos casos, suele ser hijos de constructores, o sea, que su padre o su familia o su alguien conocido puede tener una inmobiliaria, una empresa de construcción, un despacho de arquitectura o lo que sea, y hay mucha gente que se mete en la carrera por eso. Que el familiar o el amigo o el alguien del pueblo tiene la empresa, se mete la empresa de construcción, se mete aquí y no sale como constructor, sino como aparejador, que es un nivel más alto, digamos. Sí, es Y otro nivel. igual la mitad de la carrera está aquí por eso. La otra mitad es o gente que se pensaba que esto es la arquitectura normal, Sí. ¿no? Como Que en mi eso habrá caso, muchísima gente, ¿no? que eso hay mucha gente y yo soy uno de ellos, por ejemplo. Y si no, pues gente que le ha gustado de siempre la arquitectura igual, no le llegaba a la media para la superior y se ha metido en la técnica. O gente que viene de módulos, de delineante, no me lo sé, pero vamos, que viene de módulos y se mete aquí por sacarse la carrera. Y por tener también una carrera aparte. Por tener un grado y continuar con sus estudios, ¿no? Sí. ¿Qué FPs puedes hacer? No tienes ni idea, ¿no? No sabes. ¿O qué FPs De nombre podrías no me las hacer sé. para entrar a arquitectura? No me sé exactamente, pero sé que es la de delineante es muy típica y aquí en Zamora la hay y mucha gente viene por esa. ¿Mm? Luego también alguna de interiores y de esos temas, aunque aquí no se usa mucho, no sé todo el tema de interiores. Tema de instalaciones, sí que creo que hay una que está especializada en instalaciones o algo así, y hay gente que viene por eso, para estructuras. ¿Mm? ¿Y delineante Temas qué? como secundarios que vemos nosotros, ¿Mm? porque ellos se especializan, hablan solo de eso en la FP. ¿Y el delineante qué hace? ¿De qué se encarga? El delineante clásico se hace los planos. O sea, antiguamente que no había ni AutoCAD ni nada y que se dibujaba a mano, el arquitecto tenía una idea muy bonita, te hacía croquis, te hacía ideas y luego en el estudio, hay fotos por ahí clásicas antiguas de los años 50, que hay un estudio de arquitectura con 50 mesas, 50 personas con la típica mesa inclinada del arquitecto, ¿Mm? haciendo planos a mano. El delineante clásico es eso, es el que hace los planos de que tiene el arquitecto con las ideas. El actual, personalmente no sé muy bien cómo es la FP, no sé cómo es el grado, pero no le veo mucho sentido porque es usar AutoCAD, que es lo que usamos nosotros, es lo que usa cualquier ingeniero. En un estudio, yo hice las prácticas y sí que estuve delineante, digamos, y el arquitecto te da unos bocetos, unas ideas y yo lo pasaba a AutoCAD, pero tampoco sé muy bien cuál es la diferencia y cuál es la especialidad No, del pero grado. más o menos ha quedado claro, ha quedado bastante claro. Vale, vamos a entrar en el bloque 3. Vamos a entrar un poco en cómo es la carrera a otro nivel, a nivel un poco más pragmático, vamos a decir. Y lo primero, la primera pregunta de todas es, ¿cuánto se tarda en acabar arquitectura? Supongo que será diferente a arquitectura técnica, a arquitectura superior y que a lo mejor arquitectura superior se tarda un poco más. A ver, la superior más. De hecho, yo estuve, lo que te digo, un año y medio y me saqué igual asignaturas en total, cuando debería haber sacado 20. Y ahora hay mucha gente que le cuesta 7 años fácil. La técnica en 4 se puede sacar. Hay mucha gente que lo saca en 4. Luego hay otro que lo sacan en 5, pero más de 5 si no estás trabajando, no. O sea, en 4 o 4 y medio lo tienes, normalmente. No sé qué sea, que luego también hay mucha gente que se mete en esta carrera, el perfil que preguntabas antes, que tiene un módulo desde hace 20 años y lleva 20 años trabajando, o que trabaja de bombero, por ejemplo, o cualquier cosa y que quiere sacarse una carrera o empezó los estudios y quiere acabarlos. En su día, antes de la crisis, hubo mucha gente que empezó esta carrera, encontró trabajo, creo que el trabajo ganaba mucho dinero y no le hacía falta acabar la carrera y siguió trabajando, ahora se ha visto sin trabajo y se meten. Hay gente que está con media carrera empezar hace 20 años y ahora está acabando. No, Eso, es tarda que mucho de porque está todo. trabajando, sí. Y el resto en 4 años o 5 no la tienes. Interesante. Es curioso que las vueltas que da la vida, que la gente la empieza y luego la tiene que retomar por circunstancias de la vida.
¿Qué dirías que es lo más complicado que tiene la carrera y qué dirías que es lo más sencillo? Lo más complicado a lo mejor podría ser eh, ciertos Mm, planos o hacer ciertas asignaturas que son de ciertas A cosas. mi gusto, a mi gusto que igual es muy personal las de estudiar, porque a mí estudiar de memoria nunca me ha gustado y las que son de legislación, que tenemos varias, de leyes, de urbanismo, que también es estudiar mucho y esas historias, son las que peor se me dan, las que veo más difíciles. Y luego las más fáciles, pues no sabría decirte, depende de lo que le guste. A quien se le da bien la física y las mates, las de física y estructura les suelen gustar. A quien trabaja bien con el ordenador, las de proyectos le suelen gustar y se le da bien, porque al final es echarle horas y ya está. Mm, Y no sé, depende mucho del perfil que seas. Y a sí, quien sabe de construcción, que hay gente que sabe mucho de construcción porque lo ha mamado toda la vida, las de construcción pues se le dan bien. es un poco personal, ¿no? Eso. Vale. ¿Qué, y un poco hilado con esta pregunta, ¿qué dirías que es lo más bonito de la carrera? Que dices, buah, es que sé hacer esto. O entiendo esto. O... Yo creo que lo más bonito que se explica como tal, no es lo más bonito, pues sí, lo más útil y lo más interesante que me parece son las que tienen una asignatura que se corresponde con lo que vas a hacer. Ediciones, por ejemplo. Si quieres trabajar haciendo tasaciones de viviendas, la carrera, la asignatura de mediciones es solo para eso y está enfocada en eso. Si es algo que te gusta, es que lo, ves el resultado y ves cómo vas a hacerlo. Ah, Hay otras que son ¿podéis más hacer teóricas. tasaciones? De hecho, somos los únicos que hacemos tasaciones. Un arquitecto no puede, por ejemplo, creo. Oh, qué interesante. Eso no tenía ni idea y me parece una cosa súper curiosa y súper interesante. Mm, vale. Teniendo un poco planteada cómo es el formato de la carrera, qué es lo que se hace y cómo funciona, ¿cuánto hace falta estudiar en la carrera para llevarla bien? Siempre diferenciamos entre ser constante y hacer cosas al día o, ¿cómo se dice? O pegarte al atracón. Por dejarlo para ir por cada Claro. exámenes. ¿Sabes? Por Yo creo que ejemplo... esta carrera no se puede dejar para época de exámenes. O sea, una muy teórica, no sé cómo se llama, pero derecho o alguna de estas, me imagino, mm, que si lo estudias el mes de antes, te pones a fuego en la biblioteca y te la sacas. Esta no, esta te que irla llevando al día sí o sí, sobre todo por las entregas que te ponen. Porque en proyectos, en instalaciones, en alguna más de este sentido, tienes entregas cada semana, cada 2 semanas o cada tres, una entrega muy grande y que o la entregas o si no, luego. Si dejas la asignatura para el final, es que es imposible y nadie se la saca en el final. o sea que necesitas ser un poco constante, ¿no? De Sí, trabajo y no, de... tienes que trabajar mucho, no te digo todos los días, porque claro, es que no haces nada, pero sí tienes que tener un ritmo semanal de trabajar o entre semana o los fines de semana y echarle horas. Echarle horas, sí, al final hay que echarle horas. Yo siempre, yo soy de la opinión de que ser un poco constante al final siempre es mejor que pegarte atracones. Y yo he sido el primero que se ha pegado unos atracones brutales. Yo me acuerdo en historia en segundo de bachillerato, yo siempre lo dejaba para la última semana, los últimos 3 días y me metí unas panzadas a leer el temario brutal. A lo mejor estaba muchísimas horas desde, no sé, lo que necesitara, pero muchísimas horas leyendo el temario porque no lo había hecho antes. A lo mejor si hubiera ido poquito a poco durante antes, pero claro, eso lo aprendes después con el tiempo. Claro, yo Eh, siempre digo eso, lo típico, cuando empiezas cada año que te dices, este año voy a ponerme a estudiar a diario, sí, voy a estar todas las tardes repasando lo que haces, siempre lo dices, nunca se cumple, pero sí que es algo muy necesario, no tanto por el estudiar, sino por las entregas y los ejercicios. Porque historia, te metes 15 horas seguidas estudiando sin dormir y te la estudias y te la aprendes, mm, pero física, o te sale o no te sale. Y igual te sale a la hora y ya tienes un día entero libre, o igual tardas 2 semanas en saber hacer un tipo de ejercicios. Y que si no lo sabes, pues no lo efectivamente. sacas. Efectivamente. Pues una carrera muy constante. Hablando de cosas constantes. Eh, el COVID. ¿Cómo os ha afectado el COVID a los a vosotros, a los estudiantes de arquitectura técnica? ¿Es muy diferente el panorama que había antes o el Mm, panorama que había después? No veo mucho cambio tampoco. O sea, el año del COVID sí que hubo mucho cambio. Porque lo que te digo de visitas ahora no podemos hacer ninguna. Trabajos prácticos, estabas en tu casa con el ordenador, lo entregabas y ya está, pero el profesor no te podía corregir como tal. Es algo que en esta carrera se hace mucho. Y veía bastante, no relajación,
Así que el profesor no tenía ese constante seguimiento de las entregas. Pero claro, había gente que no hacía nada en todos los 2 meses que estuve de cuarentena, dejaste para el final, lo que te digo, ya había muchas noches sin dormir, acabando planos con AutoCAD o con programas o lo que tocase. Aparte de eso, el año siguiente, cuando se volvieron a las clases después del COVID, fue casi todo normal. Con mascarilla, visitando obras con mascarilla y con distancia y demás, Mm. pero fue todo bastante parecido. Vamos, que el COVID, lo poco, digamos, lo poco bueno, práctico que teníais así cercano y tal, se lo ha medio cargado. Pues ojalá que lo recuperéis y sobre todo que se amplíe. Que se amplíe y que tengáis más prácticas, más visitas y más historias de esas. Falta empaparse, falta mamar de la obra, falta conocer todos los detalles, saber cómo tratar con un obrero mismamente, saber cómo pedir suministros, cómo verlos, falta todo lo que es de obra. Que hay, de hecho, la gente que viene de módulo, que muchas veces se dice el bachillerato te enseña un poco de todo, como hablamos al principio, toca mucho más palos, el módulo es como muy concreto al FP. La gente que viene de FPs, normalmente como es algo tan concreto, ahí nos sacan mucha ventaja los de bachillerato. Porque sí que saben, igual no saben de filosofía, de literatura, de economía, de química, de matemáticas, y ahí están más perdidos. Pero lo que es la obra en sí, la construcción, lo controlan mucho más que nosotros. Yo pienso y creo que mucha gente piensa como yo. Cuando en bachillerato te dicen que o haces bachillerato o si no quieres estudiar, vete a hacer un FP. Vamos a ver. Si es que la gente de FP está encontrando trabajo antes que la gente de grado. Está encontrando mucho más fácil trabajo, está encontrando... están, no te voy a decir que mejor pagado, pero no están nada mal pagados muchos de ellos, ¿sabes? Y dentro del sistema educativo se trata el FP muchas veces, o se lleva tratando muchos años, como, como esa cosa que tienes que hacer si no quieres estudiar. Y que no es así. Que puedes hacer un FP y tener unas salidas increíbles y unas salidas brutales. Totalmente. Igual que la técnica, por ejemplo, lo que hablábamos al principio, que la gente habla de arquitecto y piensa en el superior. Como tiene el nombre de arquitecto superior, mucho mejor que nosotros, tendrá muchas más salidas y demás. Y luego hay muchas cosas que por normativa y por competencias laborales nosotros podemos hacer y ellos no. Al final, para hacer una obra hace falta un arquitecto superior y uno técnico por ley. Entonces no es que el superior sea mucho mejor o sea, o nosotros seamos mucho inferiores, seamos inferiores. No, no, es Es que... complementario y hace falta tanto uno como el otro. Vale, pues habiendo hablado de la carrera, me parece que ha quedado todo bastante claro y creo que ha quedado todo yo había muchas cosas que no tenía ni idea y que la verdad es que me has dejado bastante claras. Vamos a hablar un poco de ti, de cómo estudias. O sea, que cuéntanos un poco cómo estudias tú. ¿Cómo estudio? Sin estudiar. O sea, yo estudiar, creo que llevo sin estudiar desde segundo de bachillerato, desde primero. Hago muchos resúmenes, escribo mucho, leo mucho y siempre lo apunto. Pero estudiar de ponerme a leer un texto e intentar quedarme en la cabeza, no lo hago. A ver, ¿Es es que lo correcto o no? estudiar es muy personal y muy relativo. Hay muchas formas de estudiar. Estudiar no tiene por qué ser recitar. Yo, por ejemplo, hago también un estudio muy práctico. Yo necesito escribir mucho para estudiar. Es decir, yo estudio mucho escribiendo y haciendo ¿Qué pasa? resúmenes, haciendo esquemas. Yo otro lo que hago, lo escribo. Cada cosa que leo, la escribo y la apunto. Igual tengo un tema escrito 5 veces. Para la basura y una de ellas me la quiero en bonito, lo escribo todo siempre. Sí, es una forma de estudio. Yo también necesito estudiar mucho. Sí que estoy intentando, como mi temario es mucho de memorizar, intento como mucho... intento meter más lo de recitar, ¿sabes? Porque al final te cansas de escribir y le tienes que dedicar mucho tiempo, entonces por optimizar un poco el tiempo, sí que lo de escribir lo intento quitar, pero es una forma de estudiar igual que otra y igualmente válida. Es una forma de retener conocimiento. Al final yo considero que estudiar es retener conocimiento y de la forma que sea. Independientemente de que escribas o que recites, me da lo mismo. Vale, Pero ¿cómo te organizas el estudio? O sea, ¿o cómo te organizas los trabajos que tienes que hacer? ¿Cómo te planificas? ¿Te planificas o improvisas sobre la marcha? Yo, por ejemplo, soy muy organizado. Yo necesito saber lo que voy a hacer todos los días.
Yo depende. El año pasado que tenía casi todas de dibujo, de ordenador y demás. De hecho, igual de 4 asignaturas tenía solo una práctica, una teórica y 3 de ordenador. Cinco. Y en esa sí que me organizaba y me decía, me meto 3 horas de ordenador, una de estudio como tal, o de ejercicios para desconectar la mente y para no estar tanto con la pantalla, y luego otras 2 de ordenador y una de estudio y así me iba alternando. Y eso me funcionaba bastante porque si no estoy con la cabeza en los estudios todo el rato y me puedo poner con el ordenador, con música, más a mi rollo y a mi ritmo, desconecto muchísimo y relajo la mente. Pero este año que tengo otras teóricas, lo he notado un montón, que para la organización ha sido mucho peor. Porque intentas ponerte con una de ejercicios y luego alternando con una de teoría, la cabeza no te descansa igual. Entonces ahí la organización sí que me ha hecho, al principio me faltó, luego he visto que me ha venido muy bien, Mm. el ir alternando una y otra. Yo creo que la organización al final te da tranquilidad. De saber qué es lo que tienes que hacer y no tener que preocuparte de qué es lo que tienes que hacer. Totalmente. Si vas a todo lo caótico, te lo sacas si tienes tiempo, porque al final es echarle horas. No es la misma eficiencia tener la misma eficiencia y la misma forma de trabajar estudiando organizado, que saber cuál va a ir después, que saber cuánto tiempo le dedicas a cada una y saber cuánto tiempo te queda. Haces resúmenes, esquemas, tarjetas. Bueno, has dicho que escribes los temarios, pero tarjetas, esquemas o simplemente es repetir el temario. Tarjetas nunca, nunca he hecho, siempre es en folios grandes, Mm. cuanto más espacio mejor para escribir. Y esquemas o escribir como tal depende de la asignatura. Escribo mucho, o sea, me escribo mucho, me escribo el papel entero, quiero decir, no es que ponga palabras concretas y ya está. Intento, lo mismo que contaría con mis palabras, lo voy contando en texto, siempre con mis palabras, eso sí que lo veo importante. Porque hay gente que intenta aprenderse un temario como tal o una lección como tal de cabeza. Y yo eso, a mi parecer, no lo veo posible. Porque prefiero entenderlo y prefiero saber de qué va. Prefiero interiorizarlo antes que aprenderlo, soltarlo, vomitarlo y olvidarme. Pero, bueno, eso. ¿Y aplicas técnicas de estudio o no conscientemente? Porque mucha gente, le pasa a mucha gente que aplica técnicas de estudio sin saber que está aplicando técnicas de estudio. Técnicas de estudio podríamos definirlo como todo aquello que tú haces, truco, vamos a llamarlo truco, todo aquel truco que tú utilizas para retener información, ya sea usar la primera letra de cada palabra, transformar letras a números, que a lo mejor es un poco más complejo, pero en general cualquier técnica de estudio que tú dices, o sea, montarte una historieta, ¿aplicas alguna técnica de estudio o no? Yo pensaba que no. O sea, yo al principio cuando escuchaba técnicas de estudio creía que era o reglas mnemotécnicas o subrayarlo todo por colorines, organizarlo de X forma que tú te enteres o cosas de esas. Viendo tus otras entrevistas, sí que he visto que hay mucha gente, cada uno con su método, y que en verdad las técnicas de estudio son mucho más amplias, Mm. uno tiene las suyas. Y no como tal sabría decirte una concreta, pero sí creo que tengo mis normas y mis seguimientos para poder entender una asignatura. Que si primero subrayo de una forma, lo paso a papel, luego el papel lo paso a otro papel siempre apuntándolo y demás, pero de otra forma para que se me quede, lo voy contando con mis palabras y de forma historia y forma, digamos como contándose a un amigo de la calle. Sí tengo como un cierto seguimiento de eso. Sí. Al final, yo pienso que al final todo el mundo que estudia ha aplicado o aplica alguna técnica de estudio sin saber que lo hace. O sea, no sabes que estás aplicando técnicas de estudio y lo estás haciendo. Que Em, sí que me falta, por ejemplo, que nos enseñen, porque desde pequeñito te enseñan, sí. te dicen que estudies conocimiento del medio, cualquiera de estas. Mates no, porque eso hace ejercicios. En cono, en historia, en science o como las llame cada uno, sí que te obligan a estudiar. Llegas con 10 años en cuarto de primaria que no sabes qué hacer con tu vida y no sabes cómo se estudia. A mí Claro, uno me, intenta estudiar, intenta aprender como puede, pero nunca te han enseñado a hacerlo, ni te han enseñado reglas, ni nada. a mí me hace mucha gracia porque claro, a ti de pequeño siempre te dicen, ponte a estudiar, Sí. ponte a estudiar, tienes que estudiar, estudia. Y yo me doy cuenta ahora de que la pregunta que yo tendría que haber hecho es, ¿y cómo coños se hace? ¿Y cómo se estudia? ¿Cómo coño ¿Qué se hace estudio? eso? ¿Qué tengo que hacer? ¿Sabes? Porque te dicen estudia, ¿te sientas? Y dices estudia, pues sí, pero ¿qué hago? Escribo, subrayo, leo, repito, hago un esquema. O sea, y realmente falta que a chavales desde pequeñitos
se les enseñe realmente a estudiar. A decirle, mira, puedes estudiar subrayando. Puedes estudiar... Yo descubrí el subrayado con 14 años. Yo profundizaría más, porque, por ejemplo, yo nunca he subrayado. Creo que no uso un subrayador. En 23 años que llevo, no he usado uno nunca. Ni en primaria, ni luego, ni ahora, ni en la carrera. Pero sí que hay muchos niños que les ves, o con niños adolescentes, que tienen el típico libro de texto Todo con subrayado. páginas de minutos, todo subrayado y todo el mismo color. Entonces no es tanto decirle al niño, pues subraya lo importante. Pero claro, para el niño todo es importante. Mm, Sería explicar de alguna forma qué tienes que subrayar y qué hacer luego con lo que subrayas. Porque si efectivamente. subrayas todo, no te sirve para nada. Tienes que saber qué hacer con eso. Te tienen que enseñar a estudiar. O sea, no enseñarte técnicamente a estudiar, es decir, a saber que puedes hacer un esquema, que puedes, si es un temario que te tienes que memorizar, si es un examen de un tipo, cómo tienes que enfocar el examen. O sea, enseñarnos a ponernos delante de un contenido, de algo que tengas que interiorizar o que retener conocimiento, delante de un conocimiento que tú tengas que retenerlo en tu cabeza, enseñarnos la forma, o Saber qué enseñarle a hacer los con eso. jóvenes ahora la forma, bueno, jóvenes, nosotros somos jóvenes, pero digo a los chavales, a, a conseguir retener ese conocimiento y todas las técnicas que puede aplicar o de todas las formas que puede usar, todas las herramientas que tiene para conseguir que ese conocimiento se quede en su cabeza. Luego, aún así, huir del típico memorizar, vomitar y olvidarte. Sí, sí, Que yo eso no lo he hecho nunca. De hecho, a mí, por ejemplo, la filosofía, en su día en bachillerato, la filosofía me encantaba, la literatura y la historia me encantaban, porque, y nunca lo he estudiado para memorizar y soltarlo y ya está. O sea, yo intentaba entenderlo, mm, intentaba entender la época histórica, el contexto filosófico, social, literario y lo que sea, y entenderlo y saber contárselo a un amigo en el parque con mis palabras. efectivamente. Eso es lo que falta mucho. No aprenderte, pues el Quijote se escribió en el año 1500 tanto, escrito por no sé quién, tal, 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 y lo vomitas y está, y no sabes qué estás Mm. diciendo. Yo me acuerdo que en historia, esto es una cosa que me pasó a mí, en segundo bachillerato, en la asignatura de historia, a todo el mundo le daba un coraje tremendo y suspendía muchísima gente, pero suspendía, buah, de todas las clases éramos el A, el B y el C, lo típico, y los del BIE y todo esto, y suspendía a todo el mundo, o sea, aprobaban 3 personas, tal. Tío, yo estudiando 3 días antes, te lo juro, esto totalmente inconsciente y sin saber lo que estaba haciendo, pero yo estudiaba 3 o 4 o 5 días antes, y era muy tocho, y sacaba 6, 7, o sea, sacaba muy buenas notas, y yo le decía a la gente, tío, si no es tan difícil, ¿sabes? Pero porque yo, Me pasaba, pero porque, claro, vas a entenderlo. No claro, vas a estudiarlo e intentar saberte todo de memoria, todas las fechas, contextos históricos y claro, todo, porque eso no se puede. yo me acuerdo que cogía el temario y decía, a ver, ¿dónde empieza esta historia? Pues yo me lo cogía como si fuera un libro, una novela, ¿sabes? Que tú te lees, Historia, sin tú te más. lees el, yo qué sé, algún libro que tenga por aquí, mira, el de Crepúsculo. Tú te lees el libro de Crepúsculo, empiezas a leer, Luego sabes contarlo y se lo cuentas a un claro, colega o- contándole la a que, historia como cuentas una película. a que cuando vas a ver una película, ves la película, sales del cine, puedes contar lo que has visto. Pues con el libro de historia yo hacía eso. O sea, yo me leía el libro, me lo leía 3 o 4 veces para retener más cantidad de información, y luego llegaba al examen y se le soltaba lo que yo había leído en el libro y ya está, no tenía Sí, más. totalmente. De hecho, o sea, yo hacía eso, por ejemplo, para literatura y para historia en bachillerato, que creo que no estudié ninguna de las dos. En Mm, todo bachillerato no estudié ni literatura, ni filosofía, ni historia, ninguna, que son más difíciles. Yo lo que hacía era, me leía, a mí siempre me ha gustado leer. Me leía Reverte, me leía Santiago Posteguillo, me leía libros de historia o me veía películas históricas. mm. Cualquier película ambientada en una época histórica de la Edad Media, de cualquier época, la veía y luego contaba con mis palabras lo que pasaba. Nunca he puesto ninguna fecha en un examen, no me sé Ah, ninguna yo fecha. fechas No sé, la tampoco ponía Revolución, ningunas. no sé, la Revolución Francesa, América y poco más. Y nunca contaba fechas, ni contaba exactamente el nombre del general que hizo no sé qué. Pero sí te contaba lo que pasaba en esa historia, porque lo entendía, no me lo memorizaba. Yo es exactamente lo mismo que yo. Yo fechas no le ponía nunca. De hecho, me bajaba siempre mucho la nota de la que realmente tenía porque no le ponía ni una sola fecha. Yo le decía, pues pasaba esto, después esto, después esto, después esto, después esto. A lo mejor escribía 5 folios y ya está, y no hacía nada más. Pero fechas ninguna. Eso es lo que falta que te enseñen de pequeño a cómo hacerlo. Sí, que no te digan simplemente ponte a estudiar, sino que te cojan y te digan, vale, estudiar es esto y puedes usar todas estas herramientas que tienes a tu disposición para conseguir tu objetivo, que es retener información. Ya está. Sí. Retener un conocimiento. Vale. Habiendo hablado de esto, vamos ya a ir al último bloque. Vamos a hablar de cuando acabas la carrera.
¿Qué panorama tiene alguien cuando acaba arquitectura o arquitectura técnica? Arquitectura no lo sé porque no llega a acabarla, la dejé antes de la mitad. Un arquitecto técnico, lo primero que ve, un arquitecto superior, lo primero que se ve es el pesimismo general que hay en la gente. Toda la vida te han dicho la construcción está muy mal, la obra está muy mal, la crisis te afecta a ti lo primero, no tienes salida, te vas a morir de hambre, no sé qué. Eso es lo primero que te dicen. Luego he visto que no es verdad y que hay mucho trabajo y de hecho hay una sobredemanda y hay muchas obras que están paradas porque no hay gente suficiente. Esto para un adolescente que está pensando estudiar estas carreras que dice, a mí me lo dijeron, por ejemplo, mi madre, no estudiase esto porque luego en las épocas de crisis no iba a tener trabajo. Hay mucho trabajo, hay mucha sobreoferta y hay muchas obras que están paradas porque falta personal técnico cualificado. Tanto de FP como de carrera, como albañiles, como de lo que sea. Mm. Entonces, para alguien que quiera acabar la carrera, sabe eso. Luego lo que vemos mucho nosotros desde dentro, o la sensación que tengo, es que si no has pisado una obra porque tienes familias y tal, es como que te sientes perdido. A mí ahora mismo, que me falta 6 meses para acabar, si me sueltan una obra, no sabría qué hacer. Mm. No sabría por dónde empezar para nada porque siento que no sé casi nada de gestión, ni de obra, ni de construcción, ni de detalles, ni de nada. En ese sentido, veo un abismo. Pero lo que sí que tenemos muy enseñado es, como te decía, diseño, AutoCAD, planos, instalaciones, mediciones, más, digamos, de estudio. Así que hay mucha gente que hace las prácticas en un estudio, haciendo planos, haciendo cálculo de instalaciones y demás. Sí que es una rama muy amplia que podemos dedicarnos y que se encuentra trabajo medio fácil. Mm. O sea que, ¿y másters y ese tipo de cosas? ¿Hay muchos? No sé si hay máster, pero no seré nadie que quiera hacer un máster. O al menos aquí en Zamora la opción del máster es como una utopía que está ahí, pero no seré ningún máster concreto que te sea útil. O sea, el tema de la carrera, lo que te decía, es que se enseña mucho la construcción clásica. Que el clásico aparejador es el que está en la obra de jefe de obra, controlando los albañiles, controlando los suministros, lo que entra, lo que sale, y todo administrando una obra, digamos. Entonces te enseñan eso mucho en la carrera. Y los máster, muchos de ellos están enfocados en eso. Pero desde Bolonia, que eso no es gente, pero bueno, intenta hacer una visión diferente en la carrera. Ya no somos aparejadores, sino que somos arquitectos técnicos o ingenieros de edificación, como dicen en otros sitios. Otra salida muy grande y que no se trabaja y que debería explotarse mucho, mucho, mucho más, porque hay mucho negocio muy buena, es el tema tanto de... No es el nombre en inglés, porque esto hay un término en inglés que lo explica, pero sí es más el control, la programación y la previsión de lo que va a pasar. De hecho, en Inglaterra, a ver, no sabría decirlo muy bien cómo es, pero allí, por ejemplo, está la figura del arquitecto clásico Mm. y luego está el management, no sé qué, no sé muy bien cómo se llama, pero es como el administrativo que lleva la obra, que no es tanto de construcción ni de saber qué hay que hacer y cómo se unen dos pilares, sino que es el que administra todo el tema de suministros que te entran, programar las actividades que hay en la obra, los diferentes oficios y demás. Entonces, sí que sé que hay varios másters de esos, a nivel internacional tienen mucha validez, pero no sé explicártelo porque nadie habla de esos y porque no tiene casi visión y no se habla mucho y no se nos Sí, en enseña eso. España en España eso no está instaurado, ¿no? Es como una figura de una persona que es el administrativo de la obra, que no se preocupa de la obra en sí, sino que se preocupa del tema administrativo de la obra, vamos a decir. No sé muy bien cómo son esos másters ni cuántos hay. Sí que sé que están ahí. Si alguien se quisiese dedicar a ese tema, te lo dejo seguro, aquí en Alemania, en Dubái, que están con muchas construcciones, en Londres o en cualquier lado, porque es un tema muy demandado. Pero como tal, para una persona de nivel medio que hace la carrera y que quiere buscar trabajo, nadie se planta a hacer un máster. Interesante. ¿A ti dónde te gustaría trabajar? ¿Lo has pensado o no tienes ni idea? ¿De sitio o de trabajo? Las dos. Mm, a ver, de trabajo, sinceramente no me veo trabajando de arquitecto técnico, ni en obra ni en estudio, porque no es algo que me llame. Tengo que entré en esta carrera un poco de rebote, igual que entré en arquitectura de rebote, igual que toda mi vida ha sido casualidades. Mm. Acabaré, pues donde acabe y no sé muy bien dónde acabaré, pero personalmente quiero dedicarme a temas de diseño de interiores, que es algo que me llama mucho la atención, tanto el tema creativo, de diseño, esa visión más
gráfica, digamos, y no tan de construcción. Entonces sí que sé, me planteé en su día sacarme un máster de interiores, meterme al grado de interiores, que aquí en Zamora lo hay, o irme a Barcelona, Valencia, Madrid, Bilbao, donde sea, sacarme la carrera de interiores. No creo que lo haga, pero sí quiero dedicarme a eso, a hacer renders, a hacer diseños 3D, a hacer infografías. O sea, muy interesante eso, ¿eh? A mí es un tema muy chulo y muy interesante. Y muy artístico, muy artístico. Y parece mentira que dices, vale, he hecho una carrera de ciencias, todo tal, y acabas haciendo algo que es muy artístico. O sea, te quiero decir, eh, sistema Lo que educativo. te digo, o sea, esa visión igual la tengo un poco por cuando estuve en arquitectura. Había dos carreras, dos asignaturas en primero, que eran de dibujo artístico, abstracto. Lo típico que te imaginas de bellas artes, de figuras abstractas, dejarte llevar, volar con la música y estas historias. Se me dieron muy mal, de hecho. No había pintado en mi vida y yo no sabía que sabía dibujar. Nunca en plan, no sabía cómo se hacía. Se me dio muy mal, las suspendí las dos y las recuperé después, pues las suspendí. Luego fue venirme aquí a Zamora, estudiar esta que es muy técnica y muy constructiva. Descubrí que me gustaba lo otro, pero con el tiempo, poco a poco, viendo vídeos en YouTube, practicando por mi cuenta y demás, he visto que lo mío es el diseño y yo dedicarme tanto a, bueno, a esos temas. Mm, muy interesante. Eh, vamos a hablar de Panoja. ¿Cuánto puede llegar a cobrar alguien que estudia lo que estás tú estudiando? O sea, dices, el mejor curro que pueda haber y el que más dinero puedes ganar, y luego lo normal y lo habitual, vamos a decir. Depende mucho si trabajas como autónomo, si trabajas en una empresa y depende qué tipo de empresa. El trabajo típico, ya te digo, la pareja de los clásicos suele ser un autónomo. Tiene su propio, no su despacho, porque muchas veces la tiene en casa y tampoco tiene despacho como tal, pero que tiene, tiene varias obras asignadas, está controlando varias obras, tiene contacto con arquitectos que le dan sus obras y cobra un porcentaje de cada obra. Ya depende mucho si te mueves a hacer casas pequeñas, a hacer chalet o a hacer grandes bloques de vivienda. Normalmente es un porcentaje de la obra, lo que te dan y depende de cuánto es el volumen. Y de tu Y ahí se reputación puede y demás. no se gana mal sueldo, lo que te digo, pero tampoco es un sueldo muy alto. O sea, no sabría decirte, pero 2.000 euros al mes, 1.600 aprox. Depende del número de obras que tengas también, porque eso varía mucho. Estás como autónomo. Si estás en estudio contratado, haciendo plano, llevando la gestión del estudio y demás, te cobra un sueldo medio. 1.700, 1.500, más o menos, depende de lo que te paguen. Y luego, si estás especializado o tienes algún tema alternativo, hay mucha gente que lo que hablamos antes de las mediciones, que trabaja además haciendo tasaciones hipotecarias, tasaciones bancarias, mediciones de viviendas y demás. Entonces tiene por ahí como un sobresueldo extra. O que trabajas con un seguro, tienes ahí un sobresueldo extra. O que trabajas haciendo instalaciones, diseño de instalaciones, también te entra por ahí. Entonces depende de cuánto se mueva cada uno. No se cobra mal, puede llegar a cobrar mucho, tienes que echarle muchas horas y depende mucho de si te mueves más, si te mueves menos, si te conformas con tener un trabajo, un sueldo base y ya está, o con hablar con arquitectos y tener tú tus propios clientes, tus propias obras y ir ahí hasta los días. Un poco amplio, ¿no? Un poco relativo. O sea, cada Es uno. muy amplio, pero porque no es como otras ingenierías, que tampoco sé mucho cómo son, porque normalmente un ingeniero trabaja para una empresa y está todo el tiempo en esa empresa y ya está. Esto es más como autosuficiente y tú te buscas tus obras. Entonces, cuando hay más obras, controlas muchas más y cobras mucho más. Si no hay obras o si no te mueves, si no las consigues, pues no cobras. Mm. Hay mucha Más para salir. competitividad. Hay mucha competitividad, sí, porque claro, al final para cada obra solo puede haber un jefe de obra, pero también hay mucha hermandad y mucha ayuda entre unos y otros. Si yo no puedo llevar esta obra, te la doy a ti. Si veo que no llego o que no controlo, por ejemplo, una obra, yo que sé, de demolición, que tienes que mantener una fachada por tema urbanístico y tienes que hacer no sé qué historias. Si yo no sé esto, te lo doy a ti y lo llevamos entre los dos. Hay obras que están llevadas entre varias empresas. Sí que No hay es. competitividad porque cada obra lo lleva uno, ¿Mm? pero sí puede haber trabajo. Y que no es una competitividad de si puedo quitarte una hora, te la voy a quitar y una cosa La tóxica. pelea interna. Las hay, porque siempre hay gente que mira más por su bolsillo que por el nivel general.
También hay mucho compañerismo. Pues no me esperaba eso. Yo pensé que iba a ser mucho más feo la competencia, pero Luego, supongo más que que habrá nada, de porque al todo, ¿no? final, al final cada obra es una obra y ya está. Si tú te matas con alguien por una obra, luego en la siguiente no te la van a dar a ti. Mm. El arquitecto habla mal de ti, habla con tus arquitectos, no te promocionan, no tienes tus trabajos. Entonces, una obra que te dura medio año, un año, 2 años, depende del volumen de la obra, estás ese año trabajando con esa, pero a la vez con otras 10 obras más, esa obra se acaba y cuando se acabe tienes que saber dónde acudir. Entonces no conviene matarte y Y pegarte con pelearte nadie. entre ellos. Vale, pues vamos a entrar al final. Hemos hablado de muchas cosas. Y la pregunta sería, ¿qué estarías estudiando o qué estarías haciendo si no fuera lo que si no estuvieras haciendo lo que estás haciendo? A ver, difícil porque ya tengo que acabar aquí un poco por casualidades de la vida. Y la vida me irá guiando. En su día, yo cuando estaba en bachillerato, mis dos opciones eran matemáticas o informática. O sea, matemático puro o físico puro, alguna movida de estas, o ingeniería informática, que siempre me gustó. Entré a arquitectura, vi que en primero, que las matemáticas de la carrera no tenían nada que ver con las del bachillerato y se me quitaron las ganas. Pero y la informática siempre me ha gustado, la economía siempre me ha gustado mucho y ser emprendedor y tener un poco de conocimiento genérico en la economía y demás. El periodismo me ha gustado y he colaborado con varias revistas y periódicos, tengo varios artículos escritos. El diseño me gusta mucho, la filosofía, literatura e historia y esos temas también me gustan mucho. Entonces, ¿qué sería si no estuvieras esto? Cualquier cosa. Menos medicina y derecho, cualquier cosa casi. Medicina y derecho, cualquier cosa, es muy amplio, ¿eh? Es muy amplio, pero tampoco sabría decirte. Podría estar en cualquiera de ellas y cualquiera me gustaría. Bueno, pues vámonos a la pregunta más importante de toda la conversación. La pregunta para mí clave. Y es, ¿qué le dirías a alguien que se estuviera pensando en hacer arquitectura técnica? O arquitectura también, yo creo que podemos incluirla. ¿Qué le dirías? ¿Qué coaching le harías a esa persona? ¿Le dirías de fiesta en la puerta de un bar, en un estado un poco deplorable, que la cogerías y le dijeras, ven aquí que te voy a contar un par de cosas? ¿Qué le dirías? Sé lo que le gusta lo haga, porque lo que te decía antes, que hay muchas veces que te dicen, no hagas esta carrera porque en época de crisis vas a estar muy mal. ¿Mm? De hecho, mi madre, por ejemplo, que tengo que de familia me viene la rama de la arquitectura. Mi madre en su día se planteó estudiar arquitectura, le gustaba mucho el dibujo, la sigue gustando y tiene mucha visión espacial y siempre me lo comenta. No, y estudió economía en vez de arquitectura porque hubo una época de crisis grande cuando iba a estudiar y no quiso estudiarla por si acaso. Cualquiera que quiera estudiarla, si es lo que quieres estudiar, tanto esto como cualquier otra cosa, hazlo. Aunque te digan que no tienes trabajo, aunque te digan que de otra se cobra más, aunque te digan lo que sea. Si quieres tener el trabajo, lo acabas, se puede buscar. Mm, Si se cobra menos y es lo que te gusta, pues cobra menos, pero lo que te gusta y haces toda tu vida algo que te gusta. Mejor que cobrar más en algo que no es lo que quieres. mm. Y bueno, ese es el mensaje. Es genérico, no solo para esta carrera, pero sí creo que es algo muy importante y que en bachillerato se incita al contrario. Búscate economía o alguna carrera en la que cobres mucho. Sí. No hagas humanidades, diseño, cosas de estas porque no te gustan. O una técnica, no la hagas y hazte la superior porque es superior. Pero si te gusta la técnica, te gusta el mundo de la obra, métete a esto, que al final es lo que vas a ver y es lo que te gusta. Es decir, no estudies lo que te gusta, estudia lo que tiene salidas. Ese es el mensaje clásico que se da en la sociedad y es un mensaje muy equivocado y así le va a mucha gente. Haciendo cosas que no te Debería ser gustan al por 40 revés. años. Debería Porque luego es ser... eso, al final estás 40 años estudiando, o sea, has estado 5 años estudiando y 40 años trabajando. Y si no es lo que te gusta, vas a estar 40 años amargado. Eso nadie lo quiere. Sí. No, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Vale, y última pregunta. Vamos a acabar ya. A ¿Con ver, qué palabra describirías tu carrera? ¿con qué palabra escribiría mi carrera? La básica sería construcción. Construcción. O sea, la palabra clave, tanto lo que se enseña como lo que se hace, como lo que debería saber, es construcción. Otra palabra que tendría que decir es alternativas. Es una carrera muy amplia que aunque el aparejador clásico es estar en la obra, como hemos dicho, hay muchas más salidas, que muchas las sabemos, lo que estamos estudiando, y muchas no lo sabes. Luego descubres que puedes hacerlo, tocan muchos palos y si no te gusta uno, puedes tirar por el otro fácil.
porque tiene competencias y conocimientos para ello. Pues muy curioso. Pues por mi parte yo creo que ya estaría. No sé si hay alguna cosa que quieras compartir que no hayas compartido ya, pero vamos, yo creo que nos has dado un punto de vista de lo que es la arquitectura que yo desde luego no tenía y que seguro mucha gente que nos ha visto o nos está viendo no tenía tampoco. Por mi parte, eso es todo, ya lo hemos dicho. Si hay gente que está plantándoselo estudiar y le gusta que lo haga, si lo va a hacer por obligación, no lo hagas, tanto esto como cualquier otra cosa. Y, Y y poco nada. más. Y muchas gracias por la entrevista y hasta me ha gustado. Vale, Preguntas y todo. pues muchísimas gracias por venir y ya sabes que este podcast pues es tu casa y la de todo el mundo que esté dispuesto a venir aquí a hablar de lo que estudia. Así que muchas gracias. Nos Y vemos. último mensaje, que todo el mundo se suscriba a tu canal, que te siga en todas las redes, que son bonitas las entrevistas y que están muy bien. Y se aprende bastante. Pues agradece un montón, ¿eh? Hacerle caso, ¿eh? Bueno, nos vemos.